Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, mi nombre es Paola Cirelli y hoy tenemos un nuevo episodio para reflexionar nuevamente sobre la sostenibilidad, la moda sostenible, que es aquí que nos convoca. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con cómo cambiar el sistema, ¿no? Hay un autor que lo hemos recomendado en el episodio, hace 2 episodios, que se llama Ken Robinson. Él es un experto en la educación y tiene una charla TED muy interesante que habla sobre justamente esto, ¿no? Cómo cambiar el sistema educativo. Entonces él plantea, es que el sistema educativo es una cosa que parece como muy grande, ¿no? Todos los sistemas son engranajes muy complejos que están conformados por múltiples elementos, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos, no, vamos a ir por ello, ¿no? Vamos a cambiar el sistema de moda o lo mismo que el sistema educativo o cualquier otro sistema que queramos cambiar. Claro, nos parece algo un poco inabarcable, ¿no? Entonces, cuando él reflexiona sobre el sistema educativo, él dice, pero el sistema está conformado por personas, ¿no? Además de un montón de instituciones que están conformadas, por supuesto, por personas. Y él dice, ¿no? Está compuesto por múltiples elementos, por miles y millones de personas, cientos de miles de instituciones con innumerables intereses, innumerables puntos de interacción entre sí. Está compuesto por innumerables acciones todos los días y todas están fluctuando. El funcionamiento del sistema tiene unas características dominantes, pero es en diseño dominante y vibrante. Es decir, que a medida que las sociedades avanzan, también, las personas vamos transformándonos. No es lo mismo una sociedad de hoy que hace 40 o 50 años, por ejemplo, en el papel de la mujer, ¿no? Que también es sumamente importante. O sea, que la sociedad va cambiando y el sistema también va con la posibilidad de poder cambiarlo. Entonces, cuando hablamos del sistema de la moda, que nos parece algo, obviamente, que está conformado es un sistema de 150 años, cuando empezó la Revolución Industrial, es decir, se empezaron a conformar la manera de fabricar la ropa, ¿no? Y ya en esos momentos empezaba a haber un tema de desigualdad social, ¿no? Quienes trabajaban en las fábricas, de quienes comandaban esas fábricas. Y luego en estos 150 años, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero hubo cambios bastante importantes en relación a cómo se fabrican la ropa y cómo es todo este sistema y cómo además la forma de consumir también se ha modificado. Y a veces nos encontramos, ¿no? Con algunos cuestionamientos que tengo compañeros o colegas, ¿no? O amigas que dicen, estoy por entrar a trabajar en una empresa, ¿no? Que tal vez no tiene los mismos valores de sostenibilidad, ¿no? Claro, ahora queremos todos trabajar para una marca que sea súper guay, que tenga valores sostenibles, que tenga un respeto por las personas, por supuesto, porque es algo que claro, como personas que estamos sensibilizadas en este tema, nos interesa, ¿no? Seguir como apostando, potenciando esas empresas. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos a priori la posibilidad, ¿no? Mucha gente que se egresa de las universidades, muchos alumnos, ¿no? Que terminan las carreras y que dicen, ¿y ahora dónde voy a trabajar? A veces me pregunto, recomendame alguna marca, ¿vale? Y está buenísimo, ¿no? Pero a veces todavía no hay muchas posibilidades porque no hay cantidad de marcas, que eso es lo que decimos, ¿no? Necesitamos más marcas sostenibles para que haya un cambio. Pero si la posibilidad de insertarse laboralmente, en un principio o cuando puedas, ¿no? Que a veces uno tiene, a nivel profesional, tiene distintos momentos en la vida que puede estar o emprendiendo o no sé, desarrollándose en una empresa. Entonces, ¿qué pasa cuando, ¿no? Nos encontramos con la disyuntiva de, voy a trabajar en una empresa, pero no es nada sostenible? Creo que ahí es una enorme oportunidad y para que lo pensemos desde un lugar positivo. Primero, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos agentes de cambio. Todas aquellas personas que estamos sensibilizados con la sostenibilidad en todo sentido, ¿no? Con las personas, el medio ambiente y un crecimiento económico equilibrado en todas las partes. Claro, somos agentes de cambio.
Y como agentes de cambio, es que nos tenemos que meter en el sistema, ¿no? El sistema, ¿cómo se cambia? Desde adentro. Pensemos en un ejemplo no tan positivo, pero pensemos en el caballo de Troya, ¿no? Cómo se metió digamos, en un área y luego pudo, ¿no? Los soldados que estaban dentro del caballo de Troya se metieron y invadieron esa ciudad. O cuando pasan que, ¿no?, se meten los virus troyanos, que también son bastante conocidos, ¿no?, que se meten en el sistema y empiezan a invadir o a contaminar un poco todas las cosas, ¿no? Entonces, como agentes de cambio, nosotros desde dentro de un sistema podemos empezar a contagiar, a inspirar, a asesorar, a decir, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos de tal? A mí me ha pasado, ¿no?, con algunos clientes con los que he trabajado que tal vez no tenían a priori una producción nacional y de pronto le digo, pero ¿por qué no probamos a hacer tal cosa? ¿Por qué no empezar a mostrarle los números de cómo es? Bueno, mira, si hacemos la producción acá, vamos a tener este costo, tal. Digamos, empezar a construir posibilidades, ¿no?, que se den de... Porque claro, a veces en una empresa por ahí no tienen idea de cómo hacerlo. Y nosotros que sí estamos como ya metidos en este tema, podemos empezar a tirar ideas, ¿no?, de decir por qué no lo hacemos así, por qué no cambiamos este tejido, por qué no producimos de esta manera, ir a visitar a los talleres y decir, mira, tal vez las condiciones no son las óptimas. Es un sistema complejo, por supuesto, porque el sistema de la moda, sabemos, es algo que está conformado por muchas personas, hay intereses económicos, políticos, que obviamente están, ¿no?, como inmersos en toda esta área, según depende de donde nos estés escuchando y donde vivas también tendrás otra realidad. Pero este es un tema que también lo hablamos en el club de la maldita moda, que nos juntamos una vez al mes y también reflexionamos sobre estos temas, ¿no?, que a veces nos pasa de la vida cotidiana, encontrarnos con algunos temas que son así, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa si tengo un cliente que no trabaja de esta manera? ¿O qué pasa si entro a trabajar y no tienen los valores? Es importante que pensemos en el lado positivo, que el sistema se cambia desde adentro, con la posibilidad de poder inspirar a esas personas que tal vez no tengan las ideas o que no sepan de qué manera cambiarlo. Obviamente que no siempre es posible, pero bueno, esa es una idea, ¿no? Es una idea de poder empezar a pensar de una manera disruptiva, con pensamiento de diseño, la forma en que abordamos también la sostenibilidad. Y para esto también hay un libro que quiero recomendar, que es de Tim Brown, que se llama Diseñar el Cambio. Es un libro que habla sobre el design thinking. El design thinking es el pensamiento de diseño. Voy a hablar de esto en otro episodio un poco más profundo, pero les voy a explicar por qué recomiendo este libro. El design thinking, que es el pensamiento de diseño, obviamente nace desde la Bauhaus en adelante, ¿no? Empezó como a ver, ¿no?, como esta teorización sobre metodologías diferentes de armar un proyecto creativo, que en los años 60 se habló mucho más, se escribió sobre el tema, sobre los 80, los 90 hubo más cantidad de libros, y que se habla sobre metodología proyectual o pensamiento de diseño. Pero en el 2008 Tim Brown dio una charla y puso de moda la palabra design thinking. Pero la puso de moda, ¿por qué? No porque, digamos, le puso un título hablando de lo que siempre hablábamos, no, sino en realidad dijo, muchachos, o sea, con el design thinking podemos cambiar el sistema en otro sentido, ¿no? Lo dijo, podemos ayudar a la sociedad a mejorar. Entonces, ¿qué pasa? El diseño, el pensamiento de diseño empezó a meterse en áreas que antes no eran propias del diseño, porque el diseño, digamos, si lo pensamos a simple vista, podemos decir, bueno, es diseñar productos o diseñar servicios, pero en realidad el diseño como pensamiento puede ayudar a abordar problemas mucho más complejos, sociales, medioambientales, sumamente interesantes, que no es solamente decir un cliente que me pague, ¿no?, para desarrollar algo como digamos, que el mercado lo necesita. No, esto puede ser para resolver un tema de agua en una sociedad, en un lugar donde no hay, o resolver un tema médico, resolver un tema, no sé, de distintos ámbitos de ingeniería, ¿no?, de distintos ámbitos donde no es propio. Entonces, como para conectar estas dos ideas que veníamos hablando, ¿no?, el cambiar el sistema
de la misma manera que hablamos del sistema educativo, podemos cambiarlo desde adentro, con un pensamiento disruptivo como el diseño, ¿no? Y de la metodología proyectual, donde la persona está en el centro, ¿no? Porque una de las cuestiones interesantísimas del diseño, que además solo hace muy pocos años que el diseño atraviesa la moda, ¿no? Hace 30 años que atraviesa la moda y viene a transformarla, porque antes de que se crearon las carreras, fines de los 80, el diseño no estaba presente como metodología, pero desde que empezó a meterse el design thinking o las metodologías proyectuales dentro de la moda, vino a transformarla. O sea, estamos viviendo esa transformación. ¿Por qué? Porque hay otra manera de abordar la moda. Y es donde es interesante, ¿no? El design thinking pone en primer lugar a la persona, empieza a entender el contexto, los problemas y viene a resolver esas problemáticas que tiene, ¿no? Siempre entendiendo cuáles son las características que esa persona está viviendo. Y creo que, este libro es como la base para entender un poco. Hay un montón de libros sobre design thinking, después vamos a hablar en algún otro episodio sobre ello, pero creo que es interesante, ¿no? Y les voy a leer un pedacito que dice: las herramientas del design thinker, salir al mundo para ser inspirado por personas, utilizar el prototipiado para aprender con las manos, crear historias para compartir nuestras ideas, unir fuerzas con personas de otras disciplinas, son formas de profundizar lo que sabemos y ampliar el impacto de lo que hacemos. Y esto tiene que ver, ¿no? Como de lo que hacemos y de cómo se implica, ¿no? Aparte es multidisciplinar, es disruptivo, es colaborador, es qué pasa si, ¿no? Todo el tiempo está preguntándose. Entonces, el sistema de la moda se puede cambiar desde adentro con pensamiento de diseño. Y tenemos 3 claves para esto, y esto es para terminar. Tenemos 3 claves, que es la educación. La educación es fundamental para hacer los cambios. El diseñador consciente también, al saber todas estas problemáticas, va a diseñar desde el ecodiseño, ¿no? Y después les voy a dejar el artículo que escribir sobre esto, que es No moda hacia el ecodiseño del vestir, que hablo también sobre esto. Y por último, el consumidor. Estos 3 elementos son fundamentales para hacer un cambio en este sistema, ¿no? El consumidor, el diseñador y la educación. Que la educación también es parte fundamental que va a potenciar, ¿no? Y va a darnos herramientas para pensar diferente. Y con esto les dejo esta reflexión de que vamos a cambiar el sistema de la moda desde adentro, con pequeños pasos, de a poco, no pensando que es algo gigante para abordar, sino de a poquito, y eso, y saber que somos agentes de cambio, que podemos, no hacer eso, digamos, un cambio paradigmático en esto que estamos viviendo. Y recordar que hacer algo siempre es mejor que nada. Muchas gracias por estar allí.